No, amor, o sea, no. Listo, profe Alexandra y Duan. Listo. Muy buenas noches para todos. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio académico del programa Gestión Deportiva de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y de los núcleos problemáticos estudios socioculturales del deporte y deporte social comunitario. Extendemos en este caso un saludo muy especial a nuestra líder del programa de gestión deportiva, Andrea Porras, a los docentes del programa que nos acompañan, estudiantes, egresados y a todas las personas que hoy se conectan y se interesan por este espacio de reflexión. Saludo especial a la profesora Alexandra Liévano, quien me acompañará en la moderación de este encuentro. Alexandra, bienvenida. Claro que sí, profe Dubán, reciban un cordial saludos de parte del programa de gestión deportiva de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Agradecemos su presencia en este espacio que busca justamente generar una reflexión en torno al deporte como un escenario de transformación social. En este sentido, este encuentro dialogaremos sobre el deporte más allá de su dimensión competitiva, entendiéndolo como como un constructo social en donde convergen diferentes dinámicas culturales, económicas y políticas, y cómo estas van a incidir directamente en la construcción de identidades multiescalares. Así, pues vamos a hablar del deporte, del barrio al mundo, cómo implica reconocerlo como una herramienta que trasciende lo local y que va a promover procesos de inclusión, de participación y transformación. El día de hoy nos acompaña, y aquí me permito leer, nos acompaña Sebastián Acevedo Vázquez, es atleta, emprendedor social, cofundador de Sport Collab, profesor universitario e investigador en temas de innovación deportiva, y Kevin Daniel Rosso, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en antropología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y doctorando en ciencias sociales de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, profesor del Núcleo Polémico de Estudios Socioculturales y profesor de nuestro programa de gestión deportiva y además investigador del grupo de trabajo Deporte, Cultura y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ambos, desde su experiencia, nos van a compartir esas valiosas reflexiones sobre el deporte como una herramienta de impacto social y además vamos a invitar a todas las personas que están en este espacio a que podamos aprovechar el chat donde podrán dejar sus reflexiones y preguntas y al finalizar este encuentro pues estaremos retomando algunas de ellas en un espacio de diálogo con nuestros invitados. Agradecemos nuevamente este espacio, a las personas que nos están acompañando. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conversación. Vamos a iniciar bajo nuestro tema central y que orienta a este encuentro. Y le vamos a preguntar a Sebastián y a Kevin, ¿cómo entienden ustedes esto del deporte que puede ir del barrio al mundo? ¿Qué significa realmente esta idea desde sus experiencias de trabajo? Vamos a iniciar con el profe Kevin. Hola Alexandra, Duan, Sebastián, hola a todos y todas que nos acompañan acá. Gracias por la invitación. Bueno, entiendo que había otro invitado pensado desde el principio, pero bueno, siempre está bueno igual poder conversar sobre estos temas que nos llaman la atención y pues que seguramente todos aprenderemos cosas en ese intercambio. Pues digamos que esta pregunta por las relaciones entre el barrio y lo global hacen parte de reflexiones que uno podría enmarcar en preguntas sobre pues, las ideas de ciertos conceptos muy de la geografía, pero que hoy en día pues han entendido también en otras ciencias sociales como la sociología, la antropología, pero también en el vocabulario común como lo global, lo local y cierta idea un poco de finales del siglo XX de lo local, ¿no?
poco cierta idea de que se intersectan de alguna manera cosas globales con experiencias locales y viceversa en ambos vectores. Entonces, esto acontece en cualquier aspecto de la sociedad y de la cultura. Entonces, tenemos músicas que son globales, pero tienen una manifestación local, también lenguas, prácticas corporales, y una de ellas, el deporte, pues no se escapa. Digamos que tenemos experiencias corporales, deportivas, que tienen un alcance global, pero que uno la ve manifestada en el barrio. Entonces, podemos estar en cualquier barrio de algún pueblo de Colombia y encuentra uno una camiseta del Real Madrid, que es algo global y está inscrita en un cuerpo local, en un pueblito y viceversa, ¿no? Entonces, es algo que está ahí. Y claro, de todos modos, digamos que en términos del poder, sí que hay unas asimetrías que hace que estos vectores a veces no sean como tan recíprocos, ¿no? A veces es más común que uno vea la influencia de lo más global en lo local, como en el caso de la camiseta del Real Madrid, en la persona del pueblo, en algún lugar del Amazonas, yo qué sé, y quizás no se ve tanto que una persona en Madrid consuma o practique alguna práctica corporal, pues de una persona del Amazonas colombiano, ¿no? Hay cierta diferencia que tiene que ver con relaciones de poder, de centros y periferias en el consumo cultural, donde también el deporte pues ocupa un lugar importante. Entonces, digamos que sí, uno podría ver esos diálogos y esos diferentes niveles en el deporte, tanto en las prácticas propiamente, la gente que practica deporte, como en el nivel, digamos, de los consumos, las identificaciones, la gente que, digamos, ve deporte, consume deporte, se identifica con él. Muchas gracias, profe Kevin. Vamos con Sebastián. Te cedo la palabra. Ya, pues, acepto, recibo el pase. Bueno, en primer lugar, quiero también agradecerles a ustedes por brindar estos espacios, el hecho de que podamos reflexionar el territorio desde nuestra pasión colectiva. Creo que también agrega mucho valor, principalmente cuando hablamos de crear herramientas de gestión en los territorios, las comunidades y universidades como las de ustedes, que han sido pioneras. De hecho, nos han acompañado en congresos como el Congreso Sportec Latam, a través del profesor Harvey Augusto, que nos dio la posibilidad de contar con ustedes. Entonces, primero que todo, brindar mi agradecimiento a todo lo que vienen haciendo y entrando a la pregunta y aprovechando toda la contextualización que Kevin hizo, me queda muy fácil quizás responder después de lo complejo que explicó Kevin el contexto. Pienso que hoy día los territorios, más allá de cualquier cosa, son la base de la economía del conocimiento, porque finalmente eh, cuando no consideramos la opinión de los territorios, pasa lo que le está pasando a los gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, o pasa con lo que está pasando en las polarizaciones políticas, donde el territorio, ¿no? El barrio, ¿no es cierto?, no tiene influencia en la gestión del poder. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde el barrio? Yo soy de una familia de migrantes chilenos que migraron campo-ciudad para buscar mejores oportunidades en los años 80 y llegaron asentados a una comuna popular, a un barrio, y donde veíamos manifestaciones de los barrios de los 90, ¿cierto? De los 80, de los 90, Chile en plena dictadura, no olvidarlo, y tener quizás la posibilidad de salir a la calle a jugar era un privilegio. No todo el mundo podía jugar en la calle. Entonces quizás el hecho de ocupar los espacios, de ocupar el barrio y de hablar desde el territorio, siempre me ha llevado a decir, yo pertenezco a este lugar, yo quiero hacer las cosas desde aquí y si esto le hace sentido a alguien, vamos juntos a territorializar un poco lo que tiene que ver con generar o promover conocimiento, que es un poco lo que pasa en el fenómeno del fútbol, economía del fútbol globalizado, que los jugadores más importantes vienen de los barrios probablemente más periféricos de nuestros continentes, de África y probablemente del sur global. Entonces, también ellos son los que alimentan la economía del deporte y no la alimentan desde el conocimiento, sino que, como hablan algunos sociólogos brasileños, le atribuyen el pie de obra. Entonces son personas que entregan su cuerpo, entregan su libertad, entregan su voz al fenómeno global. Entonces pierden su sentido de territorio y finalmente, ya lo explicó Kevin, entonces no quiero entrar allá, pero el fenómeno de lo local y de cómo desde lo territorial construimos globalidad tiene que ver más con la forma en cómo crecen las raíces
que se conectan desde las raíces, como crecen los árboles desde las raíces. Entonces, para mí, la conjunción de los fenómenos comunes que acontecen en los barrios pueden generar un conocimiento común que permita salir al mundo a tener una propuesta de juego. Muchas gracias, Sebastián. Kevin, esta reflexión inicial pues nos va a permitir comprender el deporte como un puente entre lo local y lo global. Bueno, en este espacio recordemos que todos los asistentes pueden diligenciar el link de participación, el cual lo pueden encontrar en el chat. Profe Duarte. Listo, muchísimas gracias. Sebastián y Kevin, digamos que ahora queremos profundizar un poco en cuanto a sus recorridos, ¿cierto? Y experiencias en todo el tema del campo del deporte social, ¿no? Y en ese sentido, también desde sus trayectorias, la pregunta sería puntualmente, ¿cómo han visto que el deporte contribuye a la construcción de identidad, sentido de pertenencia y proyecto de vida en las comunidades? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Sebastián, en este caso, iniciemos contigo si quieres. Ya, pues, bacán. ¿Cómo podemos usar el deporte para construir identidad? Entiendo, ¿no? Identidad, sentido de pertenencia y proyecto de vida en las comunidades. Ya, yo no sé si podría encontrar una respuesta para el caso a caso, porque imagino que cada territorio tiene sus complejidades y, no sé, uno de los espacios profesionales donde me desarrollo, que es un laboratorio de innovación deportiva, nosotros proponemos que en cada territorio existiera un laboratorio, donde poder experimentar, donde podamos crear una cultura que nos permita innovar, conocer, generar procesos de sistematización del conocimiento, y eso puede ser aplicado al deporte como a cualquier otro tipo de industria, ¿ya? Abriendo paso a las economías informales, a formalizarse, cómo se movimenta una economía del deporte en los días de partido a lo mejor, o cómo contribuyen a la economía el trabajo social de los voluntarios que trabajan en los territorios, que están combatiendo el narco, que están combatiendo otros vicios que la sociedad promueve. Entonces, ¿cómo construir identidad? Desde ahí, lo primero es entendiendo que se hace un trabajo día a día, que se hace un tremendo trabajo y ese trabajo de construir identidad hay que entenderlo como un proceso de largo plazo. Entonces es un trabajo que tiene que ser permanente, que tiene que generar mecanismos de incentivo, porque muchas veces el voluntarismo se termina concentrando o se termina disgregando, como se acaba a veces como las ganas de. Entonces, ¿cómo construir identidad de forma sostenible, podríamos decir? Es que encontremos cuál sería primero el deporte, qué tipo de deporte vamos a practicar, en qué lugar, cuáles serían nuestras condiciones, y eso podría quizás encontrar una forma de organizarnos políticamente. Cuando hablamos de identidad, inevitablemente hay que hablar de política, y eso quiere decir que en la misma medida en cómo determinamos quién juega, quién dirige, también es cómo construimos movimiento, cómo garantizamos que se cumplan ciertas garantías constitucionales, de tratados de derecho internacional, o simplemente desde el sentido común. Entonces, creo que en la construcción de identidad, en el caso a caso, no sabría cómo responderla. Sin embargo, hay temas que son comunes que podrían alcanzarse desde los mínimos. Muchísimas gracias, Kevin. Seguimos contigo. Vale, Duan, pues digamos que la pregunta entiendo que también tiene que ver un poco con la trayectoria. Yo en particular mi relación con el deporte ha sido pues investigativa. Yo vengo de las ciencias sociales y hace varios años me interesa pues temas relacionados con el cuerpo, el género, que pasan por el deporte, para leer cosas relacionadas con la globalización, el poder, muchas posibilidades, digamos, a través del deporte, del cuerpo en movimiento. Y en particular, cuando yo llegué por primera vez a estudios socioculturales del deporte, pues fue porque justamente me estaba preguntando asuntos relacionados con la identidad. Ese fue mi puente. Me interesaba la pregunta por la identidad nacional, en Colombia específicamente y en los estados nacionales modernos.
y ahí poco a poco me empecé a dar cuenta de que la bibliografía que había pues relacionaba mucho el tema inicialmente con temas muy políticos, ¿no? Como pues la identidad de los mártires, de el himno nacional y cosas muy como el siglo XIX de la fundación de los estados, pero digamos en términos ya contemporáneos, los referentes de la identidad nacional de la gente pues eran fundamentalmente héroes deportivos, ¿no? La selección Colombia, Maradona, Pelé, todo esto. Y bueno, luego héroes también deportivos en otras áreas que se terminan destacando en el exterior, pero también digamos referentes culturales como García Márquez o también los antirreferentes culturales del estigma como Pablo Escobar y todo esto, pero que al final terminan convirtiéndose como en un mínimo común de cultura que hace que la gente se sienta referenciada por una nación o por otra, identificada. Entonces, sí, un poco yo resulté por ahí y digamos que sí, ahí yo vi que en efecto había ya toda una familia de estudios en varias partes del mundo relacionadas con esto, en diferentes países, de cómo en efecto pues el deporte tiene una potencialidad para la construcción de identidades, en este caso nacionales, pero pues uno ya va a ver luego estudios en otros niveles y pues en todos los niveles, digamos, espaciales puede uno encontrar gente que se identifica con el deporte. La identidad básicamente es un asunto en el que yo me referencio con, digamos, de alguna manera diferenciándome de otra gente, poniendo un límite, ¿no? Con un otro, para decir, no, pues yo soy colombiano en la medida que no soy argentino. Y hay un contenido de esa identidad que sería como la cultura, prácticas comunes, gustos comunes, tradiciones comunes, y en este caso, pues prácticas corporales, deportivas comunes, que hacen que nos sintamos un nosotros, colombiano, diferente de un argentino, etcétera. Y en ese contexto, pues esa materia prima de la identidad que sería la cultura, pues tiene algunas prácticas que pasan por el cuerpo, que son competitivas como el deporte, y pues es algo que genera como mucha identificación en muchas personas, y para algunas personas inclusive pues sí que se puede convertir, ya que ustedes lo mencionan en una pregunta, pues en sentido de la vida, ¿no? En sentido de existencia, fuente de motivación para existir. Entonces, tanto el atleta que todos los días se levanta y dedica la mayor parte de su vida para cultivar su cuerpo, para romper una marca o su propia marca, etcétera, como el aficionado que se hace matar porque su camiseta o el escudo que tiene tatuado en su cuerpo es su vida, pues son ejemplos de que el deporte, al menos en el mundo contemporáneo que vivimos, sí que es un referente importante de identidad y yo creería que uno de los más importantes de identidad colectiva en el mundo que vivimos. Listo, Sebastián y Kevin, muchísimas gracias por compartirnos desde su experiencia lo que logramos identificar que evidencia que el deporte genera un impacto real en la vida de las personas. Entonces, continuamos, Alexandra, si quieres. Claro que sí, profe Duan. Bueno, aquí en este punto, bueno, nosotros frecuentemente hablamos que el deporte es una herramienta de transformación social. Hemos construido un diálogo frente a esto muy específico. Sin embargo, esta pregunta, la siguiente, pues queremos llevar esta idea a un plano más concreto, más terrenal. Entonces ¿qué condiciones consideran necesarias para que el deporte genere transformación social y que no se quede únicamente en el discurso? Sebastián. Si tuviera la respuesta, te juro que estaríamos intentando hacerlo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? La verdad es que no sé si hay una receta, ¿eh? Como en efecto, cada lugar tiene sus propias condiciones, entonces a partir de ahí habría que ver cómo se determinan las condiciones, ¿no es cierto? Y cómo nos adaptamos a estos cambios. Yo puedo poner dos ejemplos concretos. El primero es la Cámara de Comercio de Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha desarrollado un clúster económico del deporte para saber cuánto impacta el deporte en la economía, desde la economía formal, desde la empleabilidad, etcétera. Y eso es súper importante cuando uno intenta encontrar indicadores de desempeño, indicadores de impacto, como en términos súper concretos, ¿no? Ahí ya hay un trabajo que yo creo que sería interesante seguir, quizás conocer un poco más en profundidad. Y por otro lado, contarles que acá en Chile, el día 18 de marzo, nos juntamos alrededor de 20 organizaciones, como de quíntuple hélice. En el fondo, las hélices serían academia, empresa, gobierno, sociedad civil
y Medio Ambiente nos encontramos en la sede de la UNESCO, que está en Santiago, a discutir sobre la hoja de ruta del deporte para el desarrollo y la paz, que se firmó en Santiago el año 2025 en el contexto de los Juegos Panamericanos juveniles. ¿Ya? Y se hizo un evento grande de la UNESCO donde se firmaron ciertos acuerdos en una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta se establecían distintos caminos, distintos vínculos, y nosotros trabajamos junto a UNESCO para que la hoja de ruta no quedara solamente en el papel, en la firma bonita de un gran evento, ¿te fijas? Y quisimos llevarlo, decir, ya, materialicemos esto, ¿cómo le damos vida a esto? Y nos juntamos distintas organizaciones, entonces fue bueno saber una perspectiva empresarial de la narrativa, de cómo ellos ven que pueden comprometerse al propósito del uso del deporte como herramienta de desarrollo y generar impacto en ciertos indicadores de sostenibilidad, por ejemplo. Claramente que hay una delgada línea, y aquí yo también le quiero compartir la pelota después a Kevin, que tiene una perspectiva súper crítica, que como en el greenwashing cae, en el sportswashing, a veces hay que tener como mucho cuidado también de cómo es utilizado el deporte, porque no necesariamente el deporte es una herramienta de transformación social. Y lo hemos visto, lo hemos visto con grandes ídolos, con presidentes que le han declarado la guerra a sus territorios. Entonces yo creo que no necesariamente el deporte es una herramienta transformadora. Creo que hay que intencionarlo y pedagogizarlo. Y al momento de pedagogizar, quiero tomar las palabras de Paulo Freire cuando habla de la pedagogía crítica, como la pedagogía crítica se da cuando existe un proceso de concientización. Cuando tenemos un proceso de concientización es cuando existe un espacio donde todos tenemos la oportunidad de proponer, y quien es autoridad es un facilitador, o sea, es una forma más horizontal, quizás de generar el valor, el conocimiento, y ver cómo el deporte puede, en concreto, ser una herramienta transformadora. Entonces, en concreto, el 18 de marzo hicimos una actividad en la sede de la UNESCO con estas organizaciones, nos juntamos para discutir el capítulo discapacidad, y con eso darle pie a la organización y el legado de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de Santiago el 2027. O sea, Latinoamérica por primera vez recibe un mundial de atletas con deficiencia intelectual. Imagínate qué lindo. ¿Cachai? Qué importante para el país es sede de esto. Entonces queremos saber cómo vamos a transformarnos en un país inclusivo. Porque ¿de qué sirve hacer un mundial que habla de inclusividad si después vamos a seguir siendo un país xenófobo, racista, discriminador con todo el mundo y con el poder concentrado en las élites? No sirve. ¿Te fijas? Entonces, lo que estamos intentando hacer justamente desde acá es ampliar la narrativa, ver cómo las organizaciones se pueden conversar de la manera en que cada uno pueda encontrar su espacio en el deporte como herramienta de transformación. Entonces, como quería hacer el punto entre la distinción entre si efectivamente siempre el deporte es herramienta transformadora o no necesariamente, y generar un proceso intencionado que permita que eso pueda ocurrir, ¿no? Como crear el contexto para que eso pase. Entonces, en el fondo, un poco las condiciones necesarias van a venir determinadas por el contexto y por la forma en cómo abordamos culturalmente estas transformaciones más participativas de la construcción de sociedad. Gracias, Sebastián. Kevin. Vale, sí, yo retomaría al menos dos aspectos claves que mencionó Sebastián. Primero, que en efecto el deporte puede contribuir a la transformación social, pero también puede contribuir a la reproducción social, ¿no? Entonces, eso es como algo que tenemos que tener siempre muy presente. Y lo otro que yo retomaría, que él dijo que es súper importante, es que en el caso de que queramos aprovechar el deporte para hacer transformaciones sociales que contribuyan pues a un mundo diferente al que vivimos, más inclusivo, etcétera, pues yo creo que sí es clave, como menciona él, primero partir de comprender cuáles son las condiciones de cada contexto, porque como él mencionó muy bien, cada contexto tiene pues sus condiciones particulares y pues uno trabaja con lo que hay también, ¿no? Entonces también ese reconocimiento de esas necesidades que en cada caso son distintas, de esas potencialidades que siempre son distintas, de la creatividad local y colectiva que siempre es diferente, pues esa es como un punto de partida clave para
pues no terminar luego reproduciendo también ciertas prácticas como pues evangelizadoras y neocoloniales de traer recetas de otro lado y que no terminan solucionando nada, etcétera. Entonces, partiendo de esos dos principios, yo enumeraría cuatro cosas que yo creo que pueden ser claves y que conectan igual con lo que yo estaba mencionando, sin pensar en términos de una receta, pero pues digamos que ya sobre las experiencias que pues yo he conocido y las cosas que también que he leído sobre el tema, creo que pues encierran un poco como ciertas condiciones para pues que el deporte pueda contribuir a transformaciones sociales. Algo clave que mencionaba también Sebastián es la intencionalidad. O sea, desde el principio, si un grupo, una persona, una entidad, una organización tiene el propósito deliberado de hacer transformaciones sociales para que en esta comunidad haya menos violencia de género, haya menos capacitismo, haya menos exclusión social, pues ya hay como un punto de partida clave, ¿no? Entonces la intencionalidad aquí es fundamental. También es importante que haya un interés de la gente, porque a veces puede que alguien llegue como con toda la mejor intención, pero si en la comunidad, en el grupo, la gente realmente ni necesita eso, ni quiere transformaciones y siente que su vida está bien así, pues ahí ya como que las cosas no funcionan, ¿no? Entonces también a veces pues es clave que la gente esté interesada en esas transformaciones, las busque y sea partícipe de ello. Y eso obviamente deriva en que ya cuando haya ese interés común, pues que los escenarios sean realmente participativos, con cosas que ya mencionaba Sebastián, como la pedagogía crítica, la educación popular de Freire, la investigación y acción participativa de Falsborda, todos esos procesos que son, digamos, participativos. Si estamos hablando de algo más grande como una política pública, pues que no sea el camino top-down, imponiendo todo desde el escritorio, sino un camino bottom-up, desde abajo hacia arriba, con trabajos etnográficos, de ir al territorio, hacer trabajo de campo, conocer a la gente, ver qué necesidades y posibilidades hay, etcétera. Y pues lo otro ya tiene que ver también con asuntos pues técnicos, ¿no? Como recursos, ¿no? En términos de tiempo, de materiales, personas, espacios, etcétera. Muchas gracias. Bueno, yo los escucho y yo digo, bueno, tenemos aquí muchos retos, ¿cierto? Y retos que van a ser de nuestros gestores deportivos, de nuestros dirigentes deportivos, y es justamente crear, dirigenciar, gerenciar estos proyectos de impacto social en donde haya un propósito y ese propósito sea que efectivamente el deporte genere esa transformación social de manera positiva y que se materialice de esta manera. Vamos a leer uno de nuestros comentarios que tenemos en el chat. Y aquí nos dicen, considero que para que esto suceda es de carácter imperativo que los deportistas se eduquen y nos apropiemos de estos cargos que hacen el camino a nivel político, económico y educativo. Considero que en Colombia son muy pocos los derechos claros para que el deportista como persona, para que el deportista, bueno, ahí no entendí la última parte, pero es una de las reflexiones que nos dejan uno de nuestros participantes. Profe Duan. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Continuamos y sin perder el hilo, resulta fundamental para nosotros y para todos los que nos acompañan hoy reflexionar un poco sobre el papel de la comunidad en esos procesos, ¿no? Ustedes ya nos han dado algunos esbozos importantes sobre el papel que juegan las personas y los actores fundamentales. Y en este sentido queremos un dos por uno, ofrecerles aquí dos preguntas. La primera es, ¿qué papel debería tener la comunidad entonces en la gestión del deporte, ¿cierto? ¿Qué papel tendría la comunidad en la gestión del deporte? Y además de eso, ¿cómo podemos pasar de una participación pasiva a una participación activa? Entendiendo esto como donde las personas también lideren y tomen decisiones. No sé, alguno de los dos que quiera participar de primeras, como para dejar un poquitico coartar. Ya Sebastián le dio la palabra a Kevin. Que si no, yo para ser muy sintético y dar continuidad con lo que venía diciendo, mi respuesta es un poco lo que dije al final de la anterior pregunta, ¿no? Yo creo que algo clave para que la gente participe, pues es también echar mano de ya los modelos participativos que tenemos a la mano, tanto en las metodologías de los proyectos, tanto en las metodologías de las políticas públicas, tanto en las metodologías de las investigaciones, etcétera. O sea,
tratar de ir de abajo hacia arriba casi siempre, obviamente luego hay que ir de arriba hacia abajo, pero estar casi siempre como pues tratando de que haya un diálogo que realmente incluya a las personas que van a ser finalmente las beneficiadas de los procesos que llevamos adelante. Entonces, claro, de nuevo lo de la IAP, las políticas públicas desde abajo, yo sumaría a la pedagogía crítica esta filosofía Ubuntu de los surafricanos, que bueno, comentábamos luego en otro espacio que mirando muchos artículos, investigaciones de proyectos sobre deporte para la paz y el desarrollo a nivel internacional, como que esa filosofía, además de la pedagogía crítica freiriana, ha sido muy utilizada con la idea de que pues una persona es una persona solamente porque hay otras personas, ¿no? Una idea más colectiva de la existencia y pues en ese sentido creo que pues se prioriza las comunidades, las personas, su agencia, su participación, sus necesidades. Yo creo que poco ese es como el camino. Bacán. Oye, antes de responder la pregunta, quiero complementar al Kevin porque yo incluiría a Humberto Maturana, que también habla mucho sobre autopoiesis, sobre todas las teorías del árbol del conocimiento. Lelia González, que hablaba, incluso proponía el concepto de la amefricanidad brasileña, eh, y que, y que ella hablaba de lo que significaba ser mujer, ser negra y ser pobre. Entonces creo que ahí también es más complejo aún. Entonces creo que el fenómeno de que la comunidad pueda tener voz también implica entender como la diversidad del origen de personas, de contextos, de talentos, y en la medida que quizás tengamos la capacidad en el territorio de encontrar solución a las problemáticas a partir de los talentos disponibles, pienso que es posible construir una narrativa. Entonces, a mí a veces me llama un poco la atención, y aquí me voy más hacia la respuesta, solo quería también, creo que está súper bueno el contexto que da Kevin, entonces quizás quería aportar ahí un poquito. Y a mí muchas veces también me llama la atención que todos soñamos, no sé, en algún momento querer ser jugadores, en otro momento querer ser dirigente o querer ser de cualquier deporte, de cualquier modalidad, ¿no es cierto? Sino que tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Eh, ya, le voy a responder a Ricardo que me preguntó, tengo dos Estábamos ejemplos. dejándola para cuando terminaras la intervención, pero si Ya, no, quieres, no, no. dale de una vez. Bueno, en términos concretos, indicadores de sostenibilidad en un proyecto deportivo, nosotros actualmente desarrollamos un proyecto junto con las comunidades, junto a Mónica Saraiva da Silva, brasileña, fue periodista del Museo del Fútbol durante 10 años y en Brasil, en las distintas favelas de Brasil y en las escuelas públicas, nos metimos a las escuelas y les hacíamos actividades a través del fútbol freestyle. El fútbol freestyle tiene una característica, que cuando se practica de forma individual no promueve el enfrentamiento. Y eso es un fenómeno súper particular porque no es un deporte a partir de la pedagogía en el cual te enfrentas a alguien, lo que te permite comprenderte de otra manera. Y Mónica, como es fotógrafa, le pasa su cámara a las personas también, a los niños, a las niñas en la escuela, y en los barrios también hemos ido a distintos barrios, para que ellos cuenten sus historias, ellos cuenten sus relatos. Entonces, cuantitativamente tenemos métricas y cualitativamente tenemos un montón de indicadores de personas que en el territorio han podido contar su propia historia porque después hacemos una exposición de fotos con esas fotos para la comunidad, para la escuela. Ese es un proyecto que hoy día fue publicado por una revista científica de Brasil, de un espacio importante que se llama CESC, y actualmente está siendo estudiada y trabajada con académicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de las Artes, la Ciencia y la Cultura de Chile, la UNIAC, eh, porque esta metodología nos dimos cuenta y se llama ABC, audiovisual, balón, cámara, ¿ya? Porque con estos elementos de acceso popular podemos generar instancias para promover el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la alfabetización en habilidades socioemocionales. Y eso hoy día está pasando en distintos lugares, hay distintas exposiciones de fotos que han pasado y lo hemos hecho en distintos territorios. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, bueno, y esto de lo local a lo global, justamente porque parte en Sao Paulo,
pero después tuvimos que ir a Recife, nos invitaron a Paraguay a trabajar con atletas de Olimpiadas Especiales en los Juegos Sudamericanos, estuvimos en Guatemala, estuvimos en Chile, el Ministerio de Deporte de Colombia nos hizo una invitación también a un congreso de deporte y economía popular. Entonces, ¿cómo transitó a lo global? Básicamente a partir del trabajo y de las redes, ¿ya? Como el problema a veces se manifiesta de la misma manera en distintos territorios. Por eso hay que ser muy cuidadoso con ese fenómeno. Eso es una cosa. Y el otro es un trabajo que estamos haciendo en cárcel, que estamos desarrollando una herramienta para medir el desarrollo de habilidades socioemocionales en personas privadas de libertad. Entonces, ahí hay otro trabajo que estamos haciendo con profesionales de psicología de la Universidad de Chile, de la UNIAC de Chile. Y cómo va a transitar a lo global, porque las cárceles en Latinoamérica tienen la misma problemática, tienen el mismo fenómeno en Latinoamérica. Hacinamiento, violación de derechos humanos, el deporte es visto como una oferta de tiempo libre y no como un espacio donde se puede intencionar un proceso de gestión del conocimiento, donde sí puede haber conocimiento en las cárceles, donde las universidades sí se pueden meter a estudiar a las cárceles, y no hablar desde donde generalmente muchas veces se hace la crítica, desde la sociedad civil. Entonces también es la invitación a la academia a venir al territorio, al barrio, a la calle. Más gracias, Sebastián, por esa claridad para con la pregunta que nos ha hecho Ricardo. Y listo. Muchísimas gracias en este espacio por compartirnos esta mirada, ¿no? Tanto Kevin como Sebastián, que logra resaltar un poco la importancia, o mucho, resaltar mucho la importancia del empoderamiento comunitario frente a estos procesos de transformación social. Alexandra. Gracias, profe Dubán. Bueno, la siguiente pregunta pues va pensada desde una perspectiva latinoamericana y es la siguiente: ¿cómo puede fortalecerse la relación entre organizaciones comunitarias, universidades e instituciones públicas para impulsar un deporte más inclusivo, sostenible y conectado con el territorio y que justamente pues genere esa herramienta de transformación social de manera positiva? Sebastián. Ah, ya. Déjame, estaba revisando la pregunta, leyéndola y me perdí con la pregunta. Disculpa. En América Latina. Eh, hoy día tuve la suerte de estar en una clase de psicología de la UNIAC, de una universidad en Chile, y hablábamos del fenómeno de la migración. Eh, en este proyecto concreto que se llama Gondwana, nosotros, el nombre Gondwana tiene relación al supercontinente que es explicado por la teoría de la deriva continental, que es uno de los principales descubrimientos científicos del siglo XX, que permitió entender que Latinoamérica y África estaban conectados, que había solo un continente que era la Pangea, que se divide. Entonces eso nos permitió entender que el sur global vendría a ser un poco los territorios que habitaban el supercontinente Gondwana. Y te cuento esto porque para llegar hasta aquí, la parte del supercontinente era Sudamérica, ¿no es cierto? Y nosotros, un poco de forma más romántica quizás, le hemos llamado Latinoamérica. Y hemos desarrollado una herramienta pedagógica como una camiseta, porque si tú futbolizas el conocimiento, también puedes generar desarrollo de ciencia. Y utilizamos el arte de Joaquín Torres García, poeta uruguayo, que habla de la escuela del mundo al revés, ¿no? De la escuela de nuestro norte es el sur. Entonces, un poco explica cómo nosotros trabajamos América Latina desde Brasil, por ejemplo. Porque el brasileño, la gran diferencia con el idioma, la gran diferencia con el resto de los países de América Latina es el idioma. Entonces, tiene dificultades de integración. Por eso nosotros en Brasil trabajamos el español justamente porque también hablan español los estudiantes migrantes que vienen de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú, y eso también es una herramienta empoderadora. Entonces nuestro idioma, nuestra cultura, entendernos como región, entendernos como quizás hoy día hablábamos justamente sobre este fenómeno. Chile, Bolivia y Argentina tienen el 80% de las reservas de litio del mundo, con lo que tú piensas hacer la transición energética. Entonces, el gran problema es que termina peleando Chile, Argentina y Bolivia para saber quién le vende más barato a las superpotencias que les vamos a vender en precio de nada para que después les podamos comprar mucho más caro, que es el modelo actual que ya mencionó también Kevin en su exposición. Entonces, finalmente, si no nos pensamos como región, nosotros podríamos ponerle el precio.
¿cierto? Nosotros podríamos entendernos como una Latinoamérica que es capaz de pensarse en conjunto y que el lugar que habitamos permite que podamos defender el espacio, no invadirlo, que ha sido las lógicas que han venido ocurriendo a lo largo de estos últimos años. Entonces, nada, solo conectar como esta América Latina, el deporte, que existen oportunidades de mirarnos y decir, bueno, el deporte sí es un punto de encuentro de América Latina, y cómo nos vemos ante el mundo tiene que ser un poco desde nuestra cultura, desde dónde nos vemos realmente. Gracias, Sebastián. Kevin. Sí, pues yo sumaría que pues todos estos espacios en los que podemos tener diálogos latinoamericanos pues son claves, ya hay algunos y pues siguen habiéndolos, ¿no? Como este podcast, por ejemplo, también hay seminarios, hay cursos, proyectos que pues son colaborativos y pues vale la pena como seguir echándole ganas, es una perspectiva pues también crítica, creo yo que es importante. Pienso, por ejemplo, en esta red nacional que recientemente hicieron algunos profesores de acá y otras universidades de deporte social comunitario. Eso parece algo muy positivo porque la idea es justamente cómo tratar de vincular cosas de la universidad, pero sobre todo cosas de las prácticas en los contextos situados, vincular a los estudiantes que de alguna manera son un puente entre ambos niveles, entre los territorios y lo que nosotros decimos en la universidad. Entonces, yo creo que por ahí es el camino, ¿no? Como tratar de seguir aprovechando esos espacios que ya tenemos y cultivar nuevos espacios donde el horizonte siempre debe ser como, claro, lo que hacemos en la universidad está bien, la teoría también vale, pero eso sirve si solo si se conecta con prácticas reales, en los contextos, en los barrios, y que también igual estén conectadas con una conciencia global, porque el mundo que vivimos ya pues es uno solo y pues está de nuevo ese vínculo entre lo que hacemos en el barrio y lo global en diferentes pues, vectores, creo que es clave también tenerlo siempre presente y también en términos políticos, ¿no? Porque construir pequeños mundos posibles yo creo que es muy valioso en la medida en que da la posibilidad de imaginar otros mundos posibles en un nivel como más global, si se quiere. Yo solo quería agregar que existen modelos existen modelos de innovación que a veces se expresan desde las hélices. Entonces hay un modelo en el cual era el modelo en el que hemos venido trabajando, que era justamente la academia, porque vamos a decir, yo hablé con un profe, no me acuerdo el nombre del profe con el que hablé antes de esta actividad, pero justo para coordinar el tema del podcast, y yo le decía que el conocimiento en los territorios, generalmente en Abya Yala, el territorio de Abya Yala, ¿no? Que es América Latina, este lugar, esta tierra fértil, eh, ay, me perdí de lo que te iba a decir. Bueno, básicamente lo que nosotros estábamos diciendo es que en este espacio la idea era que la academia es una construcción europea y el territorio, el conocimiento del territorio se expresaba en base a la tradición oral. Entonces, también entendernos que el conocimiento territorial siempre ha existido, nunca dejó de existir, solo que la academia llegó con otra fuerza, porque también tuvo una cierta imposición en la forma en cómo se construía conocimiento. Y no quiero dejarlo pasar decir, porque pienso yo que cuando hablamos de territorio y hablamos de barrio, la academia tiene que estar al servicio del barrio para crear conocimiento. Entonces, esa perspectiva también abre la posibilidad de que las universidades salgan de sus espacios a usar las herramientas que han adquirido para ponerlas a disposición de un territorio. Y eso me parece muy valioso. Entonces, como solo quería cerrar esa idea, justamente porque es lo que también falta a los territorios que trabajan todos los días haciendo voluntariado sin que nadie les pague nada, porque llegan donde nadie llega, donde el Estado no llega, donde las empresas no llegan, y nadie los investiga. Ellos son la evidencia a investigar, sin duda. Entonces, como el conocimiento basado en evidencia, primero vamos a buscar dónde está la evidencia y construyamos con ello el conocimiento. Creo que ahí también hay un modelo de transición económica en la cual la economía del conocimiento se posiciona desde la propiedad intelectual, la investigación, el desarrollo de ciencia y tecnología. Eso era un poquito solo para complementar que hay modelos posibles que se conjugan, ¿no? Porque esto puede tener una retribución a las empresas en su impuesto para que puedan investigar investigadores, pero también se puede implementar en el territorio.
y el Estado puede entregar ciertas subvenciones, pero eso se necesita coordinar, ¿no? Eso. Gracias, Sebastián. Gracias, Kevin. Agradecemos estas reflexiones porque nos invitan a pensar el deporte desde el trabajo articulado y es justamente trabajar desde lo local para lo global y cómo lo global también va a influenciar esa parte local. Muchas gracias. Profe Duan. Listo. Bueno, estamos llegando al cierre. Dicen que lo bueno dura poco. Creo que han sido escenarios muy importantes para nosotros y para todas las personas que nos acompañan. Creo, para cerrar este bloque, creemos importante reconocer las desigualdades que atraviesan el acceso al deporte, ¿no? Entonces, de esta forma, vamos a lanzar nuestra última pregunta y es, ¿de qué manera factores como el género, la situación económica o el mismo contexto territorial influyen en las oportunidades de acceso y desarrollo en el deporte? Kevin. Y pues digamos que esto creo que es un tema que también hemos tratado en otros podcasts y en otros espacios también acá. Y definitivamente pues todas estas categorías que nos identifican y nos diferencian por el género, las capacidades, la clase social, etcétera, pues son definitivamente como cosas que terminan afectando nuestro derecho al deporte y a cualquier derecho, a la salud, a la educación, porque vivimos un mundo profundamente desigual, con huellas coloniales, donde pues si uno no es blanco, europeo y con plata y hombre, pues la pasa mal. Entonces, como que obviamente esto va a afectar el acceso a todos los derechos, el de la cultura, etcétera, y pues, el deporte también es uno de ellos. Y yo creo que, pues, por fortuna esto ya lo sabemos hace un rato. Bueno, quizás no medio siglo, pero pues ya por lo menos en este ámbito lo sabemos y sabemos que para tratar de cerrar esa brecha de derechos, pues todo lo que hagamos deberíamos intentar que, digamos, se piense transversalmente como en todos esos frentes, ¿no? Y pienso específicamente en los proyectos deportivos, en los programas deportivos, en las políticas públicas deportivas que nuestros estudiantes, algunos ya están gestionando en sus territorios, en sus escuelas deportivas, en el INDER, etcétera, y que pues deberían tener en cuenta pues todas esas categorías para el acceso y también para el carácter, digamos, diferenciado y adaptado que deben tener todas esas prácticas deportivas corporales y los proyectos considerados, mirando pues estas diferencias que pues con no todas las Buenas. poblaciones es igual y ver cómo esto pues puede ayudar a que el mundo que vivamos sea un poco pues más inclusivo. Cuartico asadito para llevar. Hasta ahora ya comí, ya hambre, ¿no? Sí, Acaban sí, de sí, ser sí. las 10 de la noche. Oye, bacán. No quiero decir lo mismo que Kevin porque estoy muy de acuerdo y sería redundar también en el tiempo. Entonces me gustaría contar, bueno, Humberto Maturana cuando le preguntaban como sobre los derechos humanos, igual se preguntaba, pues como que, ¿cuáles eran los derechos humanos? Pues según qué contexto, según qué territorio, etcétera. Entonces, él le decía, bueno, son 30, entonces yo quiero proponer otros tres. El derecho a equivocarse, el derecho a cambiar de opinión y el derecho a irse. ¿Ya? Y digo esto porque pienso que reconocer nuestros privilegios en cuanto a personas que habitamos un determinado espacio o que nos toca interactuar con algún determinado espacio, si yo parto reconociendo los privilegios que me hacen ocuparlo, probablemente voy a entender mucho más la situación de una persona que en ese mismo contexto se siente en una situación desmejorada o desequilibrada en términos de estructuras de poder. Lo que coarta la libertad de expresión, la creatividad, la capacidad de innovar o el desarrollo de ciertas competencias y habilidades fundamentales para el desarrollo del siglo XXI. O sea, estamos 26 años de atraso, digamos. Entonces, nada, pues yo pienso que cambiar de opinión, como decir, bueno, yo reconozco que tengo ciertos privilegios y que me he equivocado a lo largo del tiempo por no entender ciertos paradigmas,
uno siempre está a tiempo de reconocerlos también para no volver a cometerlos. Creo que también hay un compromiso activo con uno mismo. Ya no sé, Ortega Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces siempre, como, no es que solamente soy yo y mi circunstancia, sino que también me tengo que hacer cargo de ella, me tengo que hacer cargo del territorio. Y darle una sugerencia a todos los estudiantes que pucha, que a veces no es necesario ir a estudiar a la escuela del Real Madrid, del Barcelona o de los grandes clubes, porque con certeza no son las mismas herramientas que van a utilizar cuando lleguen al club de sus amores o en el club de su barrio. Intenten primero entender los problemas de su barrio, ganen experiencia en sus barrios, lleven su conocimiento a sus territorios. Son capaces de hacer cosas increíbles, no quieran pensar en ser Europa, piensen en construir una Colombia de ustedes y salgan a entender eso y utilicen las herramientas que tengan, aunque sea una hoja de papel, aunque sea un Excel, pero júntense en el territorio, conversen, diverjan, converjan. Creo que por ahí va entendernos que somos diversos y que hay personas que probablemente no han tenido la oportunidad de hablar, lo que no quiere decir que no tengan talento. Entonces yo me preocuparía de cuidar la libertad de cada una de las personas de opinar. Sebastián, muchas gracias. Kevin, muchas gracias por estos aportes tan importantes que nos hacen visibilizar, obviamente, aspectos fundamentales para una comprensión más crítica del deporte y del aspecto social. Recordarle a todos nuestros invitados que se encuentra en este momento el chat también para que el enlace de asistencia, para que por favor se registren allí a este espacio de podcast Hablemos de Gestión Deportiva. Y en este momento pues ya estamos prácticamente en el cierre. Abrimos este espacio con Alexandra y con todos los compañeros para preguntas, si de pronto existe alguna inquietud, a alguno de los asistentes de pronto no le quedó algo claro y que quiera compartirnos a través del chat o habilitando su micrófono, sería este espacio para que ellos nos indiquen, nos digan qué más quieren saber, qué más desean saber aparte de lo que ya hemos conversado con relación al tema que nos atañe el día de hoy. Sebastián y Kevin estarían muy atentos a este espacio de reflexión, si es necesario, vamos a mirar en este momento el chat, si de pronto hay alguna inquietud. Ya nos deja por acá un Instagram para que lo sigamos en sus redes, todo el trabajo que él desarrolla. Listo. Profe Alexandra, creo que ha sido muy claro el espacio en el cual hemos acompañado hoy a Sebastián y a Kevin. Ricardo tiene la mano levantada y Jason escribió algo ahora. Jason también. Entonces, si quieres, Jason, quisieras dejarnos por acá una pregunta o quisieras habilitar tu micrófono. Muy buenas noches. Bienvenido, Jason. Cuéntanos. Eh, Tutores, maestros, tengo, el tema me pareció muy importante. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo pertenezco a un grupo social en el cual yo estoy seguro y creo, me faltan los conocimientos, donde puedo aplicar bastante lo de la gestión deportiva. Nosotros tenemos un proyecto como grupo y proyecto personal de que lo que decían ahorita en la clase, con el podcast, que nos involucremos en el barrio. Nosotros estamos tratando de involucrarnos en ciertos sitios del barrio donde aquí en Colombia son estrato 1, estrato 0, y donde no sé cómo se generaría, eso creo que lo iré aprendiendo dentro de la carrera, pero poder actuar en esos sitios. Son unas canchas de esos estratos donde hay muy poco apoyo deportivo y de ahí se extiende muchas cosas, el sedentarismo, muchas cosas que afectan a la comunidad. Dentro de eso también tengo un proyecto de poder incluir esos barrios, pues son estigmatizados por muchas cuestiones. Entonces, me gustó mucho la clase porque empalma mucho con todo lo que yo estoy pensando respecto a hacer en mi barrio, en poder actuar deportivamente, porque en el tema deportivo, la gestión deportiva
en estos espacios es muy poca, es muy poca. Entonces, en eso es que tengo dudas, cómo uno podría empezar a involucrarse, digamos, haciendo una escuela deportiva en esos barrios que la han intentado hacer, pero no han tenido la capacitación ni el apoyo. Y si podía involucrar el tema de muralismo y una caminata ecológica que va todo empalmado. Falta es como, primero, organizar el proyecto, que quiero palmando esas tres y generando un impacto deportivo, social y de cambio. Y ya con eso me quedé, o sea, no sé si aclaré no sé cómo preguntar, mejor dicho. Listo. Jason, muchísimas gracias. No sé, Kevin, si de pronto o Sebastián, de pronto ahí podemos dejar algún comentario al respecto sobre la oportunidad que quiere identificar nuestra participante frente al proceso que él adelanta en su comunidad, ¿no? Y hola Jason, pues qué chévere escucharlo, saber que esto conecta con cosas que tienen que ver con su vida, su contexto y que está pensando en hacer transformaciones específicas. Yo lo primero que le diría es que en el transcurso de la carrera va a encontrar herramientas de sobra para hacer todo eso, tanto en el nivel, digamos, administrativo, gerencial, como en el nivel, digamos, social, crítico, cultural. Entonces, lo primero que yo le diría es trate de todas las tareas que hay que hacer, que la mayoría tienen que ver con su contexto específico, trate de vincularlas a eso que quiera hacer y eso va siendo como un insumo en cada uno de los cursos que usted va viendo para su proyecto real. Un poco de nuevo volviendo a hablar de cómo se conecta de verdad la universidad y los conocimientos de la ciencia con pues, las realidades específicas del barrio. Entonces, yo le diría eso. Y me parece también muy potente esto que usted se está imaginando en términos de que no solamente el proyecto sería deporte, sino que usted ya está pensando en muralismo, en caminatas ecológicas, porque uno va a ver y hoy en día y hace un rato también los procesos populares, la educación popular, los procesos comunitarios, pues transgreden el deporte. El deporte es una posibilidad de hacer transformaciones en el territorio a partir del cuerpo, pero hay otras posibilidades que pasan por las artes, que pasan por las caminatas, que también son mucho prácticas corporales críticas. Entonces yo creo que está buenísimo como poder ampliar ese horizonte y seguramente las herramientas de la gestión deportiva de alguna manera también podrán ayudarle a gestionar esas otras prácticas corporales que usted ya está teniendo en mente en el contexto pues, del barrio y de la gente. Es Kevin. Listo. Eh, bueno, por aquí Ricardo nos deja un mensaje también ya como para cerrar. Intencionalidad, interés de la gente en la construcción participativa, existencia de recursos. Nos deja ahí a dónde se consigue la camiseta de Juana, nos dice Ricardo también. Bueno, Oye, con este mensaje y con esta sonrisa, pues damos el cierre, un agradecimiento, agradecemos profundamente a nuestros invitados, a Sebastián y a Kevin, por compartir sus conocimientos, sus experiencias y sus reflexiones en este importante espacio, a la profe Alexandra también por acompañarnos en la moderación. Sin duda, este espacio nos deja importantes aprendizajes, ¿no? Sobre el deporte como un escenario que nos va a permitir una construcción social y la identidad y la transformación de nuestras realidades. Finalmente es lo que queremos en este momento y queda claro el mensaje. Y la invitación finalmente también de forma muy abierta a todos los asistentes para que continuemos reflexionando sobre el papel como futuros gestores y actuales gestores el tema deportivo y a reconocer de manera indudable que el deporte no solo se practica, sino que también se piensa, se gestiona y se transforma en la medida en que cada uno nos permitamos crecer. Es un espacio para agradecer, gracias por su participación. Gracias nuevamente a Sebastián, a Kevin, a Alexandra y les deseamos una feliz noche a todos. Muchas gracias. muchas gracias por la invitación, que les vaya muy bien. Gracias. Sebastián, gracias. Kevin, muchas gracias. También, chao, Compañeros, chao. muchísimas gracias. Gracias Buenas a noches. todos. Feliz noche. Igualmente. Gracias.